No sé quién quiere atreverse a hacer la primera pregunta del día. ¿Quién es el valiente? Tiene premio, ¿eh? El valiente. Que es de 0 a 1 millón. Exacto, es la sección de Ahí al 0 fondo hay millones. una pregunta. Venga. Yo tengo preguntas de YouTube también, sobre todo para Pep, para luego. ¿Se oye? Venga. Sí. La mía es un poco de ratios. Hay un SaaS B2B, ¿vale? Para compararme al final si vamos bien o mal. Digamos que tendríamos el ratio de free to pay, que ese me suena que es un 2%, pero son ratios generales, ya sé que luego estará el segmento concreto y tal, pero sé que hay unos ratios generales. Entonces, vosotros seguro que lo sabéis mejor y es el primero que os quería preguntar era para vosotros, ¿cuál es un ratio aceptable? Si lo hay. Free to pay. De free a paid, ¿no? Sí. Es que nosotros no tenemos un freemium. O sea, nosotros tuvimos un modelo free, 100% free, y luego 100% paid, con un trial. Vale. Pues Entonces, la siguiente pregunta que te hago... Porque Y perdona, pregunté o sea, aparte de esto, o sea, ¿qué significa free? Ya. ¿Qué es paid? ¿Es self-service? ¿Son 10 euros? ¿Son 10 millones de euros? Te voy a realmente entrar es muy, más- muy, muy difícil Te voy a entrar contestar más así a al pelo. detalle porque es parecido a lo que tenéis. Un trial donde no pongas datos bancarios. Vale, esto es importante. Hay dos tipos de trial, ¿no? El que pones a tarjeta o el que no pones a tarjeta. Entonces, un trial donde no pongas la tarjeta o no pongas los datos, tengas que llamarlo para decir, oye, lo vas a coger gratis 2 meses con una suscripción B2B de 150 euros al mes, por ejemplo. Ese ratio de conversión, vosotros, ¿qué consideráis que es de trial to pay un buen ratio? ¿Qué cuesta? 150 euros al mes. Ya, es tirando alto. O sea, yo te puedo decir productos de 10-20 euros al mes Ajá. que tienen ratios de 5 a 10% de sign-up Vale. a pago. Ahora, es que depende tanto de cuál es el origen de los sign-ups. Es campañas de pago súper targetizadas, es afiliación. O sea, es que es imposible hacer un benchmark sin todos los detalles. Tienes que ir a Te mirar. lo hago al revés. Concreto. Voy entrando más. Y ya por último, entrándolo gratis, te digo datos y tú me dices si son buenos o malos y ya está, en este caso. Dándolo gratis, coger el trial gratis 95%, conversión de trial a pago 50% sin dar la tarjeta. ¿Esos son buenos datos? O sea, de no tener la tarjeta a pagar un 50%. Sí, o sea, de que lo cogen un 95% y de ¿Qué ese es coger? 95% que lo usan, que lo Vale. quieren usar durante 2 meses gratis. Eso es Trial. altísimo. Eso es gratis. Se lo damos. Eso es altísimo. Eso es O altísimo. sea, activar un 95% y pagar el 50% de ese de estos, 95. esto es altísimo. Pues buenos datos, entonces. Ahora no sé que sean 10 y sean amigos tuyos, claro. Es que No, todo- son aleatorios, muestra aleatoria. Vale, Muestra Van a aleatoria. Es que el problema No, es muestra aleatoria para evitar esto. es que ver una conversión es el gran engaño. O sea, tú puedes ver una conversión sin entender el volumen o entender los costes O las definiciones o de la las fuente cosas. de leads. O sea, todo cambia a medida que vas creciendo, ¿no? Tienes tus amigos, pues convierte en un 100%. Pero luego vas metiendo más gente, convierte en un 50%. Si tú realmente, tu expectativa es crecer un 15, un 20% month over month, entonces empieza a tener que abrir fuentes y empieza a bajar la calidad. Ok. Entonces aquí al final lo que tiene sentido es cuál es el trade-off entre el coste de adquirir tráfico, adquirir leads y tal, ¿no? Y la conversión. ¿Y cuál es tu expectativa de crecimiento? ¿Y hasta dónde puedes tensar este chicle? ¿No? Esto tiene más sentido. Cuando ves el end-to-end, tiene más sentido. Si solo ves una conversión, un porcentaje, yo es que no te puedo responder esta pregunta. Porque igual el volumen no es suficiente. Igual con este volumen no vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes? Con un 50% de 4, pues son 2. Exacto. Y si pones confirmación de email o no, te cambia totalmente el ratio de conversión. ¿Sabes? O sea, el detalle importa muchísimo. Al final de visita, de lead a cliente, este es el único que es más o menos objetivo. Vale, perfecto. De visita a euro. De visita a euro. Claro, este es complicado porque si lo haces mediante sales, visitadores en este caso. Son leads, por eso Son nosotros leads. le llamamos leads. Vale. Y ya por último también el char medio en las empresas B2B, ya entramos en la media, pero que un char que se considere bueno en un... ¿En qué segmento? Vale. 150 euros al mes, has Sí. dicho. O sea, pyme. Sí, pyme, empresas de 2, 3, 4 personas. O sea, ahí un churn del 1% mensual se considera bueno, un churn del 2 al 5 es mejorable, un churn de más del 5% al mes es malo. Vale. Eso te recomiendo que vayas a la página web, busca Andreessen Horowitz, a ver si lo encuentro. Andreessen Horowitz,
Guide Growth Metrics. Vale. ¿Vale? Pongo el link en el YouTube. Porque ahí hay unos benchmarks cojonudos. Yo insisto que no deja de ser otra conversión, ¿eh? O sea, puede ser tener churn, pero o sea, depende. Si no tienes volumen, Sí, para que pague Es que los es lo costes mismo. fijos. No, el volumen y depende es del clave. modelo de negocio. Si tienes una app de fitness, o sea, si te aguanta el cliente 3 meses, Bueno, sí. me parece mucho. O en recursos humanos es más difícil churnear porque es un producto core de la empresa que en una app de fitness, que hay que hacer abdominales. Sí, a mí también como reacción rápida es como son KPIs súper tácticas. Y hay como KPIs como mucho más importantes como justamente esto, que es que las básicas al final son CAC y LTV. Entonces, ¿no? Es cuánto te cuesta y cuánto aguanta la gente. De ahí son derivadas de cómo calculas el LTV, pues con el churn, vale, pero ¿sabes? Tienes que tener claro cuánto te cuesta y el funnel tiene que ser end-to-end. Si coges una fracción así, en cualquier payment donde pones la tarjeta de cualquier sitio, ahí se te cae la mitad de la gente siempre. Y depende del número de steps, hay tantas variables ahí para jugar que Sí. es que es muy difícil. Bueno, las estamos descubriendo ahora y por eso Sí. también siempre va bien Sí, sí, tener... Experimentar a saco. claro. Sí. Es lo que mejor funciona. Y la muestra que Y se las gana métricas también. están sobrevaloradas, sobre todo al principio. Sí. Bueno, ¿Cuántos mejor clientes tenéis? 50. O sea, 50. Pues tampoco- preocúpate en otros 50. Las métricas faltan mucho para que importen. Sí. Vale. Sí, no Sí. optimices por métricas todavía. Es como experimenta, pregunta. Yo creo que lo más importante es de esos 50, pilla el teléfono y habla con todos. Sí. O con 20 y pregunta y por qué se quedan y por qué se van y los que ¿sabes? Es más de aprendizaje y de one-to-one y de absorber que de optimizar churn. Esto que acabas de decir, Pep, alucinarías la cantidad de pitches que nos llegan de gente con 10, 20, 50 clientes que no han hablado con ellos. Que dices, levanta el teléfono y habla con ellos, ¿no? Tienen Parece cohorts, muy fácil. Tienen datos súper Ah, eso sí. avanzados, pero joder, no han hablado con los 20 clientes. Sí, sí. Y bueno, y nos pasa en Factory. A veces. Genial. Bueno, Había- no os molesto más. En este caso ya está, era eso. Hay una pregunta aquí. Yo tengo las de YouTube también, ¿eh? Si no. No, hay preguntas, hay preguntas. Una pregunta. Buenas tardes, una pregunta para el invitado. Habéis explicado que McKinsey en las grandes corporaciones saca los proyectos que la corporación no ha sido capaz de tirar adelante o no han querido, no han sabido valorar, no tenían recursos y que vosotros lo startupizáis con consultores vuestros a salario emprendedor, digamos, o No, estáis o sea, buscando crear la startup por fuera aunque la propiedad sea del... Sí, básicamente, no siempre son. Hay diferentes. Bueno, si el tema es de coger, startupizar cosas que no han funcionado dentro, es uno de los modelos, pero muchas veces es oportunidades que vemos que son mayúsculas y que hay que entrar y las montamos, ¿no? Yo qué sé, esto de la petrolera, pues ¿qué tiene que hacer? Yo qué sé, placas solares. No es un proyecto interno, es una cosa nueva, ¿no? Entonces no siempre es ese camino. Pero lo que dices de los equipos, obviamente los equipos de McKinsey son costosos y lo que hacemos normalmente es entramos, es como el equipo A, ¿no? Vamos ahí, gente muy potente, ponemos en marcha las cosas, instauramos todo el framing, todo el inicio y nos vamos reemplazando. Entonces vamos contratando a gente, vamos entrenando a gente, incluso a gente de la corporación, a gente de fuera, creamos equipo, escalamos y cuando ya no somos necesarios nos vamos y a la siguiente. Entonces es un modelo de arranque muy rápido. Sí, lo que solucionamos ahí es que si lo hicieran de forma... Bueno, de forma interna no funcionaría. Porque Pero es que no tenían gente, si no ya lo hubieran tirado adelante. No Claro. tenían nadie liderando o nadie les había dicho tirar. Totalmente. O sea, la gente en una corporación pueden trabajar poco o mucho, pero están haciendo algo, ¿no? Entonces, un proyecto nuevo, pues no hay... Básicamente, cualquier corporación tiene que priorizar dónde pone los recursos como cualquier startup, ¿no? Entonces, si hay algo que no cae en top 3, la prioridad top 3, pues ya no se hace. Pero no significa que sea mal negocio. Pero bueno, todo esto es para decir que los equipos los utilizamos así. Y sí, son caros. Lo que pasa es que muchas veces son coinversiones o nos atrevimos a poner, si nos creemos las oportunidades, nos atrevimos a poner equipos y jugar a riesgo. Decimos que aquí se van a hacer 500 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Estamos convencidos. Pues ponemos el equipo A ahí, ponemos la gente que haga falta, lo arrancamos y creamos la estructura y si hay que contratar a 400 personas, pues las contratamos. Pero no somos nosotros, ¿sabes? Contratamos gente que le interese, que sean interesantes, los ponemos en esos ¿Y proyectos. llegáis a los 500 millones?
de facturación. O facturáis del primer millón y decís, No, sí, claro, nos ¿estáis un interesa. Excel así como... No, claro, nos interesa incluso, nos interesa asegurarnos, si vamos yo qué sé, jugar a Equity Upside, nos interesa asegurarnos que se llegue a los objetivos que nos hemos marcado, claro. Sí, sí. Y a veces son O varios sea, McKinsey años. se lleva equity de la startup. A veces no tanto, O revenue share. equity nos crea problemas porque al final, claro, puede crear conflictos de intereses extraños, ¿no? Entonces, a ¿Equity veces de es- qué, no? También. Claro, equity normalmente de normalmente la- son de la legal corporación. entities. No, son legal entities De la- de la separadas startup, de la de la spin-off. startup que estamos Que son creando. 90 y pico % Sí, estás la un poco corporación, muerto ahí. Sí, Sí, Y tú estás ahí... claro, por eso. Entonces, más que equity, a veces es como synthetic equity o equity-like instruments que son un poco más exóticos, pero el tema es cuantificar la creación de valor y de ahí pues recuperar, ¿no? Con un poco de upside de la inversión que se ha hecho. Pero no es tanto de... Es que incluso depende de cómo se interprete, podría ser incluso casi como venture debt, ¿no? De alguna forma, invertimos en estas situaciones un monto de capital que en realidad son equipos. Entonces lo que nos interesa es recuperar eso cuando haya un liquidity event o cuando haya un evento más adelante. Bueno, no sé si es un poco una respuesta larga, ¿no? Pero Pregunta aleatoria mientras preparáis la próxima, y levantando la mano. Preguntan si dormís 7 horas al día o menos y si hacéis siesta. esto es... ¿Tú duermes 7 horas? Hay datos reales que no sé de dónde los he sacado, pero los tengo en mi cabeza y sé que están backed up by research. ChatGPT. Que si duermes menos de 7 horas de forma consistente, pierdes performance. O sea, tú duermes más de 7 horas. Pero la realidad es que pierdo performance. tengo una vida complicada y tengo una familia en casa con 2 niñas y viajo mucho y sí, intento dormir 7 horas, pero me levanto muy temprano. Soy de levantarme a las 6 de la mañana, hacer un poco de ejercicio, poner el día en orden y empezar. Y no siempre. Intento dormir al menos 7, ¿Siesta? sí. ¿Siesta hacéis, no? A mitad de... El domingo, si me lo permiten, me hago una siesta, pero no es raro el día que hago una siesta. Yo siestas que no creo que nunca he hecho una siesta. ¿Y duermes 7 horas? Más o menos. 7 horas, yo intento dormir 7 horas. Poco Sí. menos. Yo intento y no consigo. ¿No consigues dormir 7 horas? No, porque ¿Y además... siesta? ¿Haces siesta? A diario, imposible. Imposible. Bueno, o sea, algún día en el sofá. Imposible. No, En porque- Factorial a veces hay gente en el sofá que... Bueno, y está muy Hay bien. unos Si- cuantos, si ¿no? les funciona, Sí, sí. me parece genial. Yo imposible. Sí, yo 7 horas también, la verdad, más o Sí. menos. Tengo también criaturas y hace un poco más random el patrón de dormir. Sí. Pero sí, y lo de la siesta, no sé si es un troleo por el tópico, pero no. Vamos a preguntas del público. ¿Tenías otra? Tengo 2 más, si se me permite. Venga, va. A ver, una es para ver si me podéis ayudar un poco a encontrar la información, porque no encuentro una sistemática, digamos, ordenada en la cual se configure un cap table desde el inicio hasta más adelante. O sea, como en vuestras conversaciones normalmente siempre es algo como muy opaco esto de con cuánto empieza una startup o cuando llegan los primeros inversores. No me ha parecido que sea Opaco, una pero sí forma- hemos hablado Sí, aquí. No, que a un la, gente, montón de a la eso. gente le da reparo a veces comentar cuánto tienen o cuántos se han quedado o cuánto Nosotros es la incluso lo dilución. preguntamos sistemáticamente a los Sí. lunes, a los podcasts del lunes, a todos los emprendedores. Es que depende, no hay una fórmula, ¿no? Sí, de cómo tiene que ser un cap table. Eso es lo que me pone un poco nervioso, ¿no? Que no haya algo organizado que se pueda dar Es que las realmente el startups no valor. están muy organizadas. Es todo bastante único. Claro, cada vez es una negociación diferente, ¿no? Estás Totalmente. proponiendo un valor etéreo Si y buscas pues- benchmarks, mira que hay en internet, ¿eh? O sea, hay la dilución promedio de series SEED, series A, series B, importes promedios, evolución en el tiempo, valoraciones. Si quieres buscar promedios, que no sirven de mucho, pero si quieres organizar un poco esto, en internet hay un montón. O sea, En resumen, cuando no eres nada, cuando estás empezando, es cuando más te diluyes. Es cuando más se pierde la camisa, ¿no? Si necesitas recursos cuando no tienes nada probado, te vas diluyendo pues un 20-30%. Ya con los founders es donde más te diluyes, ¿no? Si sois 3, pues ¿cómo repartís el pastel entre los 3? Esto es hay mucha literatura sobre esto también, ¿no? Hay alguien que lidere, hay alguien que simbólicamente pues le queremos dar un peso por lo que sea, o no, o queréis hacerlo partes iguales.
que no sea para que todo el mundo esté contento, sino que sea porque realmente refleja la situación y la visión y la proyección de la empresa a largo plazo. ¿Vale? Estas son discusiones entre socios que probablemente harán que os discutáis en el futuro y que el 80% de las empresas que mueren o 70% es en gran parte por discusiones en el cap table. O sea que esta es la parte más importante, yo creo, entre los Por eso me founders. parecería muy importante tenerlo bien configurado desde el principio, que para eso están los pactos de socios, pero claro, las discusiones durante el pacto de socios acostumbran a ser los problemas que posiblemente te lleguen en el futuro o no, los estás teniendo ya hoy. O sea, te estás discutiendo afrontar sobre el conflicto hoy, ¿no? Este conflicto de decir, oye, ¿somos partes iguales? ¿O realmente tenemos el mismo peso o no? ¿No? Esta conversación hay que afrontarla el primer día. ¿Es un matrimonio? ¿Estamos bloqueados o queremos generar un desbloqueo de alguna forma? Sí, es que hay muchísima casuística y al final esto es, hay que mirarlo como a futuro, ¿no? Es lo típico de decir, somos tres iguales, ya, pero uno no va a estar trabajando, el otro sí. Uno puede dedicar, uno invierte un poco, pero el otro menos. Bueno, hay mil... Entonces, tienes el valor que aportas hoy y el que puedes aportar en el futuro. Igual Exacto. la idea está muy bien Pero bueno, estructurada en uno ahí y es donde ese tienes- conocimiento es limitado, pero es necesario ahora. Luego en el futuro. Pues tienes que introducir, sabiendo eso, si sabes eso, pues introduces un mecanismo para que eso se pueda modificar en el futuro. Si dices, la situación de hoy no es estática, obviamente no es estática, ¿no? Pero me refiero que si ahora tienes una visión y sabes que va a cambiar con esa dirección, ¿no? Si tienes una intuición direccional de hacia dónde va a ir, pues anticipas ese problema en particular, pero sí. Pero es que básicamente hay tanta casuística que es muy difícil tener una receta única. Entonces Lo que sí hay que es unas una guías. receta es que si alguno de los founders desaparece, sobre todo cuando todavía no hay nada en los primeros años, tiene que haber una forma de rebalancear el cap table. Sí. Porque si se queda un trozo de recuperar ese equity. Claro, si se queda un trozo del cap table ahí bloqueado cuando todavía no hay nada, con un founder que se ha ido, esto es una putada. Sí. Y esto normalmente es con un vesting cruzado entre los emprendedores que tienen el derecho de recompra a precio nominal, con un calendario de consolidación. Y una tercera pregunta, si me permitís, que esta es más para vosotros. Siempre habéis estado hablando de que vosotros, cuando como emprendedores, pretendéis solucionar algún problema, ¿no? Más nos vale. Sí. Cuando notas Si no, un nadie pain, ¿no? paga. Pues es donde estás intentando solventarlo. ¿Por qué os habéis puesto a founders en otras empresas? ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué veis que no están haciendo los fondos de inversión, las ventures, para que lo tengáis que hacer vosotros? O sea, ¿por qué nos hemos puesto a invertir, quieres decir? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué problemática, o es que realmente es tan fácil como, perdonadme, que como tenemos dinero, pues es lo único que se requiere? Porque entonces hay muy poca competencia o muy pocas barreras de entrada para el sector este, ¿no? Yo te diría que hay... el primer paso es dificilísimo. Como emprendedor, encontrar el primer inversor que crea en ti, esto es dificilísimo. Y el único problema que tienen los inversores es que no creen en ese emprendedor. Y no significa que se equivoquen, simplemente que es casi un milagro que los primeros inversores crean en ti. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que creemos en algunos emprendedores y queremos poder invertir para ayudar a que esa compañía pase y además generar un retorno con esa inversión. Pero tiene casi tanto, si no más, de nuestra voluntad de ayudar a que se cree empresa pues en nuestro entorno, ¿no? A raíz de esta charla, de la gente que viene aquí, de que nos conoce, de que sigue y aprende un poco de lo que hemos hecho nosotros, poder ayudar a que estas ideas se conviertan en realidad. Pero no es que los otros sean malos, es que es casi un milagro recibir la primera inversión, porque no hay nada, solo hay fe. ¿Sabes? Entonces ahí nosotros no tenemos más conocimiento que otro inversor, pero tenemos unas opiniones o unos sesgos que nos hacen que confiemos y creamos en algunos emprendedores. Sí. Entonces es por la experiencia que habéis pasado ya previamente y por eso... Pues nuestra hablabais el otro día experiencia propia de haberlo sufrido en nuestras carnes. Sí, pero también a nivel macro es cierto que, es muy fácil invertir cuando una cosa funciona, porque ya no es venture capital. Sí, muchos venture capital básicamente es growth capital o es ya invertir casi en algo que ya funciona. Cuando funciona el riesgo es mucho menor. Pero siempre en early stages, que es un poco construyendo sobre lo que estábamos comentando, en early stages el riesgo es tan enorme que hay, pero a nivel macro, hay un gap importantísimo de funding. Porque básicamente es alguien que tiene que confiar en ti como persona casi.
Y es ese salto de fe y entender y poder identificar qué talento, qué oportunidad. Es que el nombre Business Angel a mí me gusta mucho porque es un poco como un ángel que te salva Sí. del infierno, ¿no? No sé cómo qué hacen los ángeles, pero me imagino algo así, como una cosa muy, Claro, muy mágica. sí. Entonces hay una oportunidad interesante y es difícil y tiene mucho riesgo. También tiene más reward, pero ¿Tú inviertes, Pep? lo he hecho y me salió regular, así que ya no... Ese es el problema de los Business Angels, que Sí. la métrica no, Sí. no, perdí- acostumbra a ayudar. no perdí mucho dinero, pero tampoco me funcionó muy bien. Así que ¿Quién está yendo de 0 a 1 millón aquí? Arrancando su propio producto, intentando hacer las primeras ventas. Ah, bueno, unos cuantos. Venga. Buenas. Mi pregunta va relacionada con lo que le habéis respondido a la primera pregunta. Y es que habéis dicho que las métricas no son importantes al principio. Y me genera una duda porque desde mi punto de vista las métricas son bastante importantes, sobre todo para la parte de experimentar. Es decir, él está con la parte de validar cuántos usuarios se le quedan, ¿no? Mirar ese funnel. Y cuando estás experimentando es importante ver que tu experimento funciona, ¿no? Cómo los usuarios reaccionan al cambio, ¿no? Entonces, me gustaría si pudierais profundizar un poquito más en esa respuesta. Sí. La realidad es que las métricas, cuando no tienen volumen, no sirven de absolutamente nada. Y al final te sesgan de una forma que ni te das cuenta. Lo mejor que puedes hacer cuando estás empezando y no tienes volumen es hablar con cada uno de tus usuarios, con cada uno de ellos, y rascar al máximo posible. Todo lo que puedas. Tienes que entender sus motivaciones, sus problemas, sus dolores. Tienes que entenderlo todo sobre ellos, uno a uno. Y esto lo tienes que hacer con los primeros 500. Y una vez que pasas de esos 500, donde ya sí que empiezas a tener un volumen que es razonable, yo qué sé, si empiezas a meter miles de personas en el top of the funnel, ahí ya sí que puedes empezar a hacer experimentos. Pero lo que no puedes hacer es tratar de hacer A/B testing, por ejemplo, con features o con cosas del funnel cuando tienes 40 personas visitando tu web, porque lo que vas a hacer es equivocarte. Pero Sí. no es significantemente estadístico. No, son al revés, herramientas para estadísticamente diferentes insignificante. estadios de crecimiento. A veces nos fijamos en el end state, ¿no? Cómo está operando alguien que ya está a escala. Entonces, pues hacen tal, o tienen, yo qué sé, incluso detalles de oficina, ¿no? Tienen oficinas con sofás, tal, sí, pero es que para llegar ahí hay que hacer unos pasos antes, ¿no? Entonces, ir atrás en el tiempo y decir, ¿cómo empezaron estos? ¿No? Y no es haciendo A/B testing a escala ni 15 no sé cuántos, ¿no? Es justamente entendiendo esa necesidad. Entonces, en ese momento donde empiezas, lo más importante es justamente esto, entender qué está resolviendo, qué adyacencias hay, qué problemas, hasta dónde puedes tirar el precio, qué grande es el problema. Todo esto es muy de contacto. Y cuando empiezas a poner estadísticas, estás creando distancia con el cliente, con el usuario. Yo creo que esto aplica sobre todo, es que depende de lo que estés hablando, pero sobre todo lo más estratégico, cómo construir el producto, que al final es lo que haces, ¿no? La conversión desde tu web a cliente. Es muy difícil tener métricas de ahí cuando empiezas. Pero si estás pensando en una campaña, yo qué sé, una campaña de PPC, entonces, Bueno, pues sí. sí, claro, haz 3 landings y haz un test multivariado y a ver cuál funciona, si puedes tienes permitírtelo. Claro. Pues que la métrica al final, yo estaba pensando, ¿no? Cuando he hecho experimentos, estaba pensando en esto. Oye, haces una campaña que metes 2.000 euros en LinkedIn y eso te genera 5 ventas de 1.000 euros cada una. Pues esta es la métrica que importa. Has metido 2.000, has sacado 5.000. Bien. Ya, el conversion rate y tal no es la métrica. Aquí la métrica es decir, oye, entra 1 euro, sale 1,5, salen 2. Pues es una buena campaña, ¿no? Hazla más hasta que empiece a deteriorarse. Este tipo de métricas sí, obviamente. Pero es que antes estábamos hablando de conversion rates, de sign up a free, de free, activación, de activación a pago. Y con poco volumen no tiene ningún sentido. En mi opinión, no tiene mucho sentido enfocarse en esas métricas, sino en meter más. En meter más y forzar. Si son 50, tú puedes hablar, o todos nosotros podemos hablar con 50 empresas. No tardas mucho en hablar con 50 empresas, ¿no? Si son 1.000, pues ahí ya no podemos hablar con ellas, ¿no? A no ser que escales el equipo, hay que empezar a automatizar. Por decir algo, los vídeos que tú haces en Latitude, jugar con los títulos, los thumbnails, ese tipo de cosas, intentar impactar el algoritmo de YouTube, pues te puede traer más o menos gente. ¿Sabes? Ahí sí, ¿no? Esto más operativo, ahí sí. Ahora, Sí, pero esto es un poco también buscar el pelotazo. O sea, no es buscar un sistema replicable, porque los datos no son suficientes, ¿sabes? O sea, hemos decidido hacer, por ejemplo, nosotros Double Down en vídeo porque la diferencia en engagement es de 100x. Entonces, claro, joder, ahí hay suficiente significancia estadística. claro, pero tú tienes un tío que está trabajando en estas campañas, ¿no? Ujú. Pues algo, o sea, su día a día no es
hacer A/B testing con el producto entero, ¿no? Es coger esta campaña y probar el título, probar tal, y optimizando y rascando los eurillos. Bueno, pues eso. Ahí sí. Pero así no estamos ni siquiera en el estadio de probar con títulos distintos. ¿eh? Depende de la etapa. Súper early. Depende de la etapa y si te lo puedes permitir también. Sí, sí. Pues muchas gracias. Hay una pregunta vuestra de cuando os habéis registrado. David Baulíes, ¿estás por aquí? Sí, no lo estoy viendo, no sé dónde decís que está. Bueno, Vale, vale. Dice, consejos para conseguir inversores y cosas que no decir al inversor. Esta segunda parte me ha hecho más gracia. Cosas que no decir a un inversor. ¿Tenéis experiencia? Cosas que no decir. Cosas que no decir a un inversor. Pregunta clásica, que ya llevo mucho tiempo aquí tal, y es que necesito un sueldo. ¿Vale? ¿Qué más? Lo hago como second job, ¿no? Como extras. Mantengo como mi otras trabajo sites. Sí, hasta que mantengo mi encuentre la trabajo. ronda. Exacto. Clásico. Bueno, esto me lo enseñaste tú, así que te lo voy a robar. ¿Cuál? No le digas una valoración de tu empresa si estás muy early. Vale. No tiene ningún sentido. ¿Alguna más? ¿Alguien se anima del público? Cosas que no decir a un inversor. Para David, que es tímido. No ser tímido. Se ha escondido, ¿eh? Se ha escondido. Vamos a medias. Depende de lo apurado que estés. En relación ahora a lo que has dicho del sueldo, cuando estás, digamos, pidiendo la primera ronda, ponerte sueldo, no ponerte, opiniones. Claro, cuando he dicho lo del sueldo, seguro que más de uno se ha movido. Hostia, pues es lo que le había contado yo. No, o sea, a ver, un inversor le preocupa la continuidad de la empresa, le preocupa el foco del emprendedor, ¿no? Le preocupa que él pueda vivir tranquilo, que no tenga que vivir en un cajero, ¿no? Ese tipo de cosas le preocupan también al inversor. Con lo cual es imprescindible que tenga un sueldo el emprendedor. A no ser que tenga ya mucho dinero. A no ser que tenga mucho dinero, ¿no? Pero yo lo que digo es que la razón para ir a levantar pasta es encontrar una oportunidad de negocio, ¿no? Tengo que explotarla y tengo un plan de negocio, tal. No es, hostia, llevo aquí mucho tiempo sin nada y ahora necesito poder pagar las facturas. O sea, a nadie le importa. O sea, a tus padres, a tu familia, a tus amigos les importará, pero al inversor no. El inversor se dedica a buscar oportunidades de negocio que van a generar un retorno a largo plazo. Entonces el pitch tiene que ir orientado a eso, no a tu situación personal. Una vez explicada muy bien la oportunidad, entonces pues parte de los costes son el sueldo del emprendedor. Y aquí también hay mucha literatura de cuál tiene que ser el sueldo del emprendedor. Pues yo qué sé, Christoph Jans de Point9 es un inversor europeo que tiene un blog post con la comparativa de cada etapa, cuánto deberían cobrar los founders. Es una referencia. Hay muchas. Gracias. Yeah. Tema sueldo siempre despierta pasiones. Sí. Buenas. Este micro muy chungo, ¿eh? ¿Cuál es el ticket más bajo en el que habéis invertido? 30.000 euros. ¿Sí? Sí. Y no lo volveremos a hacer. O sea, es bajísimo. Invertimos 100.000 euros. Nosotros. Pues si invertimos de 30 en 30, necesitamos más startups si no las encontramos. Y una pregunta más para los papurris del grupo. ¿Existe un equilibrio real entre trabajo y familia? ¿Entre startup, familia? Si no, estaríamos muertos. O separados o sin empresa, ¿no? O sea, sí, tiene que existir. Es obligatorio. Tiene que existir y puede existir. Es clave el partnership en la empresa y el partnership en casa. Hay que acordar ese partnership bien hecho y explicitarlo y generar, o sea, gestionar las expectativas muy bien. Es difícil. Sí, es difícil. Yo verifico que es difícil, pero sí es cierto que al final uno tiene que encontrar ese punto de equilibrio, si no explota todo, ¿no? Pero esa tensión es real, de donde priorizas. En mi caso lo que hacemos es turnos. Entonces hay una época donde yo trabajo de forma muy salvaje y luego una época donde ella trabaja de forma muy salvaje. Entonces nos turnamos. Pero sí hay que encontrar un método que te funcione. Pero la mayoría de emprendedores es una cosa que no me planteaba, ¿no? Cuando eres muy joven y no tienes hijos, no se te ocurre que mucha gente a lo largo de su carrera emprendedora tiene familias. Y luego con el tiempo he descubierto que la mayoría de founders
mientras son founders, CEOs, ejecutivos de sus compañías, tienen familias, 1, 2, 3, 4, 5 hijos, ¿no? Y a mí una me parecía imposible ya. Que se hace y punto. Hoy hablaba con una persona que estaba entrevistando que había tenido 2 hijas durante trabajos de muchísima responsabilidad y tal, y le preguntaba, oye, ¿cómo has gestionado, ¿no? esta complejidad con una circunstancia personal complicada y tal? Y dice, no sé, pues se gestiona. O sea, no sé, es como, hay que dormir 7 horas, pues hay que dormir 7 horas. Hay que cuidar a la familia, pues hay que cuidar a la familia. Son circunstancias que uno tiene en la vida. Y con circunstancias hay gente que tiene una mano y hace maravillas. Y otros que con 2 nos cuesta mucho, ¿no? O sea, cada uno con sus circunstancias tiene que poder hacer todo lo que quiere hacer. Y se puede. Y si me permitís una pregunta más. Habéis dicho que a nadie le importa tu historia cuando tú vas a levantar una ronda de inversión, pero sí. Bernat los absolutismos. Pero cuando se enteran de que tienes previo a generar interés de negocio. Sí, correcto. Pero a ver, que a nivel de conversación de bar, sí, entiendo que a la gente también le preocupará tu vida. Ya. Pero que no va de eso, digamos. No, correcto. A lo que me refiero es el efecto contrario. Una vez ya has generado el interés y se enteran de que estás empezando a emprender con 4 hijos pequeños y que además no van a la escuela, que estudian en casa, y eso afecta Tampoco negativamente. hace falta hacer disclosure de Todos, sí. No. A lo que me refiero es a que puede suceder o a vosotros, o es algo común, porque soy súper nuevo en esto, es algo común que suceda el efecto contrario, que cuando una persona que se le ha despertado el interés, ¿sabes?, averigüe más acerca de tu situación personal, diga, uff. Yo creo que tiene más peligro lo que publiques en Twitter que la situación familiar. O sea, Sí. me preocuparía más por las burradas que dicen algunos en redes sociales que la situación familiar. Yo te puedo poner mi ejemplo. Cuando nosotros levantamos la Serie A, yo tenía un bebé de 6 semanas. 6 semanas cuando me fui a San Francisco. Y se lo explicaba a todo el mundo, porque primero estaba muy cansado y segundo me hacía mucha ilusión, ¿no? Y decía, estoy hecho una mierda, porque tengo un... No duermes 7 horas. Y no, en general, pues la gente, qué guay, no sé qué, enséñame una foto. O sea que, no sé, yo creo que... Lo enseñabas sin que te lo pidieran. Obviamente, todo lo hacía porque me hacía ilusión. Los que están ahí lo saben, ¿no? Tengo aquí el fondo de pantalla que siempre cuando alguien habla de familia hago así y enseño la foto. Pero sí que es cierto que una persona, por ejemplo, me decía, oye, esto tú lo dices con mucha alegría, pero hay un sesgo, que he aprendido hoy la palabra, de género muy grande. O sea, hay un sesgo que si un hombre te dice acabo de ser padre, a veces la reacción es uy, qué ilusión, y a veces cuando una mujer te dice acabo de ser madre, es como uff, no va a poder trabajar tanto, ¿no? Porque todavía hay mucha discriminación o asunción de discriminación de que quien se va a encargar del trabajo en casa va a ser más la madre que el padre. Entonces, no quiero quitarle peso a este sesgo que todavía existe o a esta discriminación que todavía existe, ¿no? Pero en mi caso, como hombre y padre, lo expliqué a todo el mundo y era más habría conversaciones que un problema. Yo insisto, habla del negocio. O sea, habla si no tienes negocio todavía, del producto, de tal. O sea, no te metas en jardines, ¿no? O sea, ¿qué has generado? ¿Qué tienes? Claro. Al final es track record también y lo que vas a contribuir, ¿no? Si eres capaz de... Es que en realidad no debería ni sumar ni restar. Sí, podrías pintarlo, decir, es que soy tan héroe que, ¿no? Un poco la historia americana, ¿no? Que incluso con todo el viento en contra, no sé qué, consigo, ¿no? Cosas increíbles. Está muy bien. Pero es que ¿para qué? ¿No? Al final es decir, si soy capaz, he construido esto y soy capaz de hacer tal, lo otro al final... Es que sin Elon Musk tiene 17 o 18 hijos y 5 empresas. Claro. Da igual. Puedes poner el ejemplo este. Sin entrar, sí, ¿no? Subes el listón un poco, pero... No, pero sin entrar en detalles, lo que me refiero es a que sí que es cierto que siendo un poco la duda esta de que lo que me he encontrado hasta ahora ha sido como, wow, ¿no? Ha sido así, ha sido poco, es muy poco. Entonces me surge la duda de decir, hostia, ¿esto es algo común o si me abro puede suceder de otra manera? Aún habiendo mostrado un track record de todo un año y multiplicar por 6 la facturación de una empresa, ¿sabes? No hace falta hablar de la familia. En caso de duda, cero. En caso de duda, te lo quedas para ti. Si te pone nervioso, no saques el tema y ya está. No me pone nada nervioso, pero como yo los tengo en casa, por ejemplo, es que no quería entrar en detalle. La puerta, eso sí. O sea, si hay puertas, sí. Si hay puertas, sí. Claro. Se escuchan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en remoto y se escuchan los críos. Entonces, hay gente que automáticamente... Es lo que me he encontrado, pero también es cierto que soy muy
muy early en todos los aspectos. Ok, gracias. Mira, igual una última. Última y vamos a los pitch. En línea de lo que estábamos hablando, si en vez de hijos se tienen otros negocios, otros proyectos, Eso sí es más complicado. mejor que no lo diga, ¿no? Bueno, Bernat, como es que especialista es posponer, en tener muchos negocios. Claro, es que es posponer una realidad. Al final, yo creo que en este caso no sé si es sano hacer un disclosure, ¿no? O sea, Es decir, Vosotros personalmente, si viene alguien y os hace un pitch que os gusta, pero está en otro proyecto en activo, no le incitaríais o no le daríais inversión. Malo. O sea, en general, respuesta fácil, malo. O sea, esto que me estás diciendo, que es la oportunidad del siglo, has descubierto la piedra filosofal, va a ser un 100 millones de euros en 4 años, como todos los business plans y tal, joder, ¿y no te metes tú full time? O sea, ¿realmente no te merece la pena meter tu tiempo ahí? ¿Y por qué me estás haciendo perder el tiempo a mí? ¿Sabes? Esto es la reacción normal. Sí. Ahora, entramos en una casuística. Que tienes una cafetería, no pasa nada. Que inviertes un poquito, no pasa nada. La casuística es, hostia, no, es que yo he montado esta consultora que es de inteligencia artificial, hemos productizado no sé qué historia, se llama OpenAI, ¿no? Y todavía tenemos la consultora para dar un servicio de tal, pero la queremos... Pues vale, pues lo entiendo, ¿sabes? O sea, la casuística importa. Pero en general es que quiero diversificar mi riesgo por si acaso esto no tira, ¿sabes? Tengo esto otro. Lo importante yo, como es full inversor time. que meto mi pasta ahí, pues te diré, Sí. hombre. Full time. Tú puedes tener negocios, pero la expectativa de un inversor siempre es en full activo, time. digo, no. Full time. Si montaste un e-commerce que va solo, pues no te molesta, ¿no? O te quita 5 horas a la semana o al mes, pues a nadie le importa. Pero si estás full time en el proyecto, esto es lo único que importa. Hay excepciones, pero en general pierdes muchos puntos. Es sentido común, al final. Lo que pasa es que lo que cuesta es imaginarse la postura del inversor. O sea, normalmente pensamos que el inversor es como un sitio donde vas y te dan dinero. Pero no, al final es una persona que hace decisiones y razonamientos de negocio en base a la poca verdad que tenga hoy, que normalmente es un tío con muchas ganas. Una tía con muchas ganas, ¿no? O sea, y poco más. O sea, si ya le faltan las ganas, pues menos hay a invertir, ¿no? No, o sea, no sería tanto como las ganas, pero sí la situación de... bueno, no sé. Tienes un negocio que te funciona, tienes otra idea, lo quieres llevar a cabo, pero claro, hay momentos en los que también tendrás que estar a dos cosas a la vez. Y mira Pablo de Clickars. Ha montado claro el que tercero, estamos. pero bueno, es Pablo, ¿no? Es Él una se lo puede persona permitir. que, vamos... Puede que a veces sume tener varios negocios, pero en general te lo hace más complicado. Pero se puede hacer. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!